Pueblo de Venezuela, quien les habla, primer teniente Josué Hidalgo, en compañía del teniente Franklin Caldera y el teniente Russo Cárdenas. Nosotros, efectivos militares de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional, nos dirigimos a la nación. Hoy, 28 de diciembre del 2019, nos encontramos en la República de Venezuela, oficiales, tropas profesionales y tropas alistadas en el Estado Bolívar, con el objetivo fundamental de cumplir con nuestro deber, amparado en los artículos 333 y 350 de nuestra Constitución, que nos autoriza en nuestra condición profesional hacer uso de la fuerza en tierra venezolana para defender y hacer respetar nuestra Carta Magna de quienes hoy tienen secuestrados los poderes públicos de la nación mediante el engaño y manipulación del pueblo y sus leyes, menoscabando sus derechos constitucionales. Es preciso considerar que esta acción militar está ausente de cualquier participación política nacional e internacional, apegándonos a nuestro juramento de defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida si fuese necesario. Venezuela pasa por momentos difíciles, siendo los políticos los únicos responsables de estos hechos, sumiendo al pueblo en la miseria, para que solo un reducido grupo se enriquezca a costa del ciudadano común. Compañeros de armas, no queremos enfrentarnos a ustedes, y es por eso que tomamos la decisión de retirarnos del enfrentamiento que se efectuó en la alcabala de la Guardia Nacional la madrugada del 22 de diciembre, luego de haber efectuado la operación Guaypacá, o en su efecto operación Aurora, a pesar de superarlos en número y poder de fuego. Cabe destacar que esta fue una operación limpia, es decir, no hubo baja de ningún funcionario activo. Hago mención de esto por las declaraciones del régimen, en el cual manifiesta el fallecimiento de un cabo primero, del cual ustedes son los responsables, y de esto tenemos pruebas, la cual revelaremos por los medios de comunicación. Es importante resaltar que las acusaciones del régimen, basándose en supuestas investigaciones, donde manifiestan que tomamos las armas para crear falso positivo sobre los entrenamientos en bases paramilitares colombianas, la ayuda de gobiernos extranjeros y personas civiles, es totalmente falso. De lo contrario, no se hubiese logrado el éxito de la extracción de las armas. Armas que serán utilizadas para la protección del pueblo, porque será la central pueblo indígena Pemón, al que ustedes han maltratado y han usurpado su tierra para la explotación del oro, quienes en conjunto con nosotros, la Fuerza Armada Nacional, daremos a Venezuela la libertad que necesita. No busquen culpables, porque son ustedes los únicos responsables de lo ocurrido en el país y de lo que está por ocurrir. ¿Por qué no hablan de las masacres en las comunidades indígenas? ¿Por qué no hablan de las comisiones del CIPEL, del DIESIN, del FAE, que se encuentran en Santa Elena y Guairey, y quienes fueron los autores de la masacre de Cumaracapay, de Canaima y recientemente la de Cabarú? No son capaces de decirle al pueblo la única verdad que saben ustedes mismos, y es que no nos han desarticulado, porque la liberación de Venezuela por la única vía posible que ustedes eligieron apenas está comenzando. Hermanos de la Fuerza Armada Nacional, conocida históricamente como forjadora de libertades, llegó la hora de dejar el miedo a un lado y no seguir al servicio personal del régimen. Rescatemos el honor de nuestra institución y dejen que sean ellos mismos quienes les ordenan que tomen las armas como dicen públicamente y que vengan a enfrentarnos. No existe una revolución que defender, pero sí existe un pueblo que lo necesita. Hermanos venezolanos que claman por una fuerza armada, aquí estamos nosotros y daremos hasta el último aliento si es necesario para que el fragor de la batalla resuene por todos los confines de la patria como retumbo gigantesco de un trueno distante y despierta al bravo pueblo de Venezuela con el apetito insaciable de la libertad. Con Dios y la Virgen, muera la tiranía, viva la libertad. Bien, acabamos de ver el pronunciamiento de estos tres jóvenes militares venezolanos que se atribuyen ser parte de un contingente de jóvenes oficiales subalternos, según creo haber entendido, que lanzaron un asalto exitoso a dos unidades en el estado Bolívar, logrando sustraer, según ellos indican y según ha indicado el propio régimen, una buena cantidad de armas y pertrechos militares en una operación que además, dicen ellos mismos, fue una operación limpia, pues no hubo bajas de su lado, a pesar de que el régimen indica que hubo un soldado que custodiaba uno de los regimientos o una de las instalaciones que resultó muerto en el asalto. Por supuesto, estamos perfectamente claros de que en una guerra la primera víctima es la verdad. Por lo tanto, decir qué hora era cuando mataron a Lola y quién lo mató y de quién es ese muerto es con todo el respeto que tiene el soldado fallecido y sus familiares, en este momento es una ociosidad,
pues no tenemos a la mano ni quien les habla, ni mi interlocutor Alberto Franceschi elementos para decir si quién lo asesinó, en qué condiciones y todo lo demás. Alberto, tu impresión con respecto a este pronunciamiento que han hecho público estos muchachos. Sí, mira, mi pronunciamiento es sencillo y obvio, pues. Hay que ser solidario con estos jóvenes militares que en una operación bastante cuesta arriba pretenden reivindicar lo que queda de unas Fuerzas Armadas destruidas, completamente desmoralizadas, dispersas, absolutamente mal dirigida, peor conducida a nada que no sea la complicidad con el cuerpo de parásitos oficiales de alta graduación que hicieron méritos en las corruptelas del régimen chavista. Que exista todavía un núcleo de jóvenes militantes que representan a los varios centenares de presos, porque ellos son fugados de Ramo Verde, creo, y hay gente valiosísima en esas cárceles. Yo siempre reivindico, por ejemplo, para simbolizar todo lo que es el movimiento de Baduel, que a ti no te gusta, pero que le gusta a muchos otros, una vez que ha pasado 10, 11 años en prisión, al coronel Gámez Bustamante, quien, a pesar de estar gravemente enfermo, siguió combatiendo durante años y lo tenían durmiendo en el suelo, en la cárcel de la penitenciaría de San Juan de los Morros. Hay gente valiosísima, oficiales incluso de alta graduación, y estos jóvenes responden a eso. Incluso el núcleo que estaba con Óscar Pérez era gente que tenía a Gámez Bustamante y a Baduel como sus líderes. Esto no es que nosotros andemos escogiendo dirigentes militares, ni tenga yo ninguna preferencia especial por ninguno, pero el testimonio de las lealtades que todavía quedan entre esos jóvenes oficiales hacia líderes militares como Gámez Bustamante, el coronel, bueno, es bueno que la gente lo conozca y lo sepa, porque esos movimientos no son espontáneos ni huérfanos. Bien. Pero además no es huérfana la convicción, la concepción con la que estos jóvenes irrumpen en el debate político. Hace apenas días decíamos que era absolutamente, y no es una cuestión de visionario o estratega finísimo, decíamos que lo lógico es que se constituya una especie de zonas puentes, de zonas de cabezas de puente en fronteras o en zonas ligadas a costas, para que llegue por esas vías la ayuda apenas se consolide un embrión de Estado nuevo en Venezuela. Bueno, ahí lo tienen. Ahí tienen, no es un invento, no es una cuestión estrictamente aérea. Eso respondía a la convicción o al conocimiento que se tenía de que algo viene por Brasil, algo viene por Colombia en sus tres posibilidades: Táchira, allá arriba Sinamaique en el Zulia y abajo en Perú, Amazonas. No creo que se vayan a Amazonas porque es una zona despoblada, salvo que quieran hacer guerrilla. Tampoco es verdad que sea una lucha fácil en los llanos apureños. Creo que si acaso alguna operación militar se va a dar desde el extranjero, va a tener que tomar en cuenta la frontera densamente poblada, la frontera viva de Táchira, o la frontera de acceso fácil al mar, y también a la ayuda que eventualmente pueda hacerse legal o ilegalmente desde Colombia. Porque el problema es que al ser abrazada este caos exportado del chavismo a países de frontera, lo lógico es que desde esos países de frontera surja una respuesta contra la tronera, el vacío absoluto de Estado de Venezuela. Esto es lo que yo fui a tratar de resolver en julio del año 2014, cuando, creo que es 2014, si no es 13, pero creo que es 14, cuando hubo las elecciones y pudo haberlas ganado. Es más, las ganó
Oscar Iván Zuluaga contra Santos, que quería reelegirse después de haber traicionado 5 años la lucha que había sido de Uribe de desalojar la FARC de Colombia. Bien, queríamos plantearle a Oscar Iván Zuluaga, esperamos las elecciones y no solo no ganó, sino que le hicieron fraude, como después él mismo admitió. ¿Y qué le queríamos plantear? Que el gobierno de Oscar Iván Zuluaga reconociera un gobierno de exilio nuestro, porque la FARC era reconocida como una fuerza beligerante, y el ELN, por parte del chavismo. Y si la FARC es una organización beligerante, enemiga de Colombia, auspiciada y defendida, armada y financiada por el gobierno venezolano, o en colusión con la plata del narcotráfico de ambas direcciones, la colombiana y la de la FARC, la venezolana del gobierno Chávez y la FARC, o de ya Maduro y la FARC, para entonces iniciar todas las tropelías que han hecho todos estos años, era lícito la postura, la propuesta de un gobierno de transición, de exilio, perdón. Y bien, ¿dónde va a comenzar la emancipación de Venezuela? Tiene solo 2 vías. Un estallido popular urbano a partir de la enorme desigualdad social que está generándose por la dolarización de la economía, que expele hacia la hambruna a 4/5 partes de la población que no tienen poder adquisitivo en esa economía dolarizada para la delincuencia de clase media y alta chavista, o pro-chavista o cohabitante con el chavismo. Y la otra posibilidad, de no ser ese estallido que desordene el conjunto del Estado, tendría que ser, y que arrasa por supuesto la unidad que aún pueda quedar de la Fuerza Armada, y la otra es de una insurgencia militar de frontera que permita el establecimiento de cabeza de puente de un protoestado, de un inicio de una reconstrucción militar territorial del Estado venezolano, que supere esta etapa siniestra del chavismo venezolano. Ahora, no, más bien gracias por eso, porque me da pie para plantearte algo, porque si algo hemos visto durante toda la historia de Venezuela, a la hora de acciones armadas, para los que la hemos estudiado, o para los que la han estudiado y han estado cerca de alguna de ellas, y para los que hemos leído los testimonios y con visión académica nos hemos acercado al estudio de esos movimientos, sabemos que siempre el factor que permanece en todas las acciones desde la Venezuela republicana, desde que la Venezuela republicana es lo que es el tema del voluntarismo y el tema de el voluntarismo y los protagonismos, que cuando se mezclan normalmente dan al traste con acciones colectivas. No es la primera vez, ni sería la primera vez, o no he visto yo este asunto una sola vez, de que ocurra de que un grupo tenga la posesión de 150 fusiles, pero no tenga 150 hombres. Y que tenga 150 hombres, pero no tenga 150 fusiles. En tal sentido, ¿a ti no te parece que sí, a mí me conmovió ver, ¿verdad?, que hay unos jóvenes a los cuales se les dieron las armas de la República, unos jóvenes que no sé quiénes son, ni de qué parte de Venezuela son, ni todo aquello, pero por los rostros que vi, estamos hablando de unos muchachos que muy seguramente el único presidente que recuerdan es Chávez y Maduro, que la Venezuela en la que se criaron es la Venezuela del hambre, de la crisis, de la devaluación y de las colas. Unos muchachos que seguramente fueron que estuvieron en las escuelas bolivarianas, de donde la primera norma es el hambre, porque tiene hambre el alumno y tiene hambre el maestro, y que de esa putrefacción hayan salido unos jóvenes capaces de tomar las armas en contra de ese sistema. Ya eso para mí es una extraordinaria noticia de fin de año, porque me lleva a mí a pensar de que caramba, de que sí hay un corazoncito por ahí en el alma de muchos llamados a construir acciones en el futuro. Sin embargo, creo, y lo hablábamos antes, que en efecto es un embrión. Porque yo tengo por norma ser escéptico
e incrédulo con cualquier movimiento contra el chavismo que arranca enarbolando la Constitución del 99. Por supuesto, no podemos pedirle a estos muchachos, ¿verdad?, que tengan la profundidad constitucionalista ni política, ni mucho menos, porque lo primero que yo vi, y te lo decía Alberto, cuando vi ese comunicado, lo primero que dije fue: estos son unos militares, con lenguaje militar, hablándole a militares en términos militares. Eso no es un movimiento político, cosa que es lo que más agradezco, porque si yo hubiese visto allí una banderita o un lema partidista, si yo hubiese visto ahí un fuerza y fe, un lado correcto de la historia, un vamos bien, un adelante a luchar miliciano o una vaina de esa, bueno, no estaríamos hablando en este momento, estaría yo hospitalizado. No. Entonces eso es lo que yo veo, ¿no? Yo no voy a caer a palo de estos muchachos, sí. Pero sí siento que el síntoma me parece que es bueno. Ok. Agrégale otras dos elementos nuevos, no nuevos, digamos. Voy a fijar estos dos conceptos. Primero, eso es simultáneo a que un alto oficial, ex jefe de militar de vaina de inteligencia militar, se fugó a Ramo Verde. Sí. En las narices del gobierno, del alto mando. Y que ese tipo ya está fuera del país porque tuvo toda una ramificación para pasarlo por las trochas, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una excelente noticia porque ¿qué es lo que denota? Organización. Y por primera vez, nada que tenga que ver con las facilidades del dinero, sino como otras fugas que van a la frontera, sino que es producto de una laboriosa, ¿cómo se llama?, solidaridad de factores que están operando en la clandestinidad. El otro elemento que quería decir, digo auspicioso, esto de que haya un alto oficial de inteligencia que se le fugue en las narices de la principal cárcel donde tienen 300, 400 presos allí. El otro elemento, Dani, es que yo como tú rechazo todo esto que tenga que ver con la mugrienta constitución esta que me permite generarme automáticamente un bloqueo contra todo el que la invoque. Pero, Daniel, también tenemos que entender que hay cosas que no saben explicar de otra manera por falta de cultura política. No, y además de eso, que es otra cosa que quiero repetirlo. Estamos hablando de unos muchachos, ¿okay?, que muy probablemente la única constitución que han conocido en su vida es esa constitución, que sienten que su juramento fue a la defensa de esa constitución y que decidieron asirse, agarrarse de ese clavo ardiente, y en función de eso ya les llegará el momento de depurarse o les llegará el momento de establecer lo que consideren. Pero vuelvo y te repito, no son un movimiento político, son unos militares actuando militarmente, en tanto y cuanto... Lo que no puedes descartar es que tengan la influencia de toda esa mugre política de 20 años que ha venido rezándole a los venezolanos, digo, con esa bendita constitución. Todos. Desde académicos renombrados hasta zarrapastrosos de cualquier grupo oportunista lumpen esto del paisaje político venezolano. Entonces, no sé, paciencia. Ya esos benditos artículos que me da rabia oírlo, que por un fetiche constitucional, un fetiche de un artículo, puedas tú mover un país, una nación o segmentos sociales importantes. Pero hay algo que precede a todo eso. Yo creo que en tu lectura debe estar alguno del libro de Vargas Llosa. Yo me calé varios de ellos, entre ellos el más extenso que se llama La guerra del fin del mundo. Y esto lo he traído yo a colación en varias conversaciones a lo largo de 15, 20 años que tengo escribiendo, o mejor dicho, hablando contra el chavismo, que es lo de la lucha en el nordeste brasilero, sí, de los cangaceiros, de aquellos irredentos campesinos, pero en el mayor atraso, que seguían a un santón. Y entonces, chicos, ¿cuál era su consigna? Que me tocó deducirla porque no la dice Vargas Llosa, que es el autor de aquella extraordinaria novela. Él dice que la gente se movía, chico, con una gran consigna que decía: abajo el sistema métrico decimal. ¿Pero qué vaina es esta? Y resulta que es que, asociando históricamente, me imagino que como quiera que los portugueses
habían hecho heredar a la monarquía brasilera el sistema inglés de medidas que adoptaba Portugal como aliado firme de Inglaterra. La cultura de las medidas para un campesino es importante, si era arroba o era kilo, si era quintales o era kilo. Bien, parece una divagación tonta lo que te estoy diciendo, pero no lo es, porque la consigna de abajo el sistema métrico decimal, como quiera que la República estaba reivindicando el sistema métrico decimal, de más bien de origen francés-español, ya identificarse contra esa vaina implicaba la defensa de la monarquía, porque era un movimiento monárquico, los tipos estos de los bandidos estos del Santón y compañía allí en el Nordeste. O sea, no sé si la estoy agarrando bien o mal, pero estaríamos diciendo de que un movimiento que tenga o que esté orientado al uso reivindicativo de la fuerza o de la acción popular, en lo que debe tener efectivamente es un fundamento. Y ese fundamento quizás no tienen que entenderlo los demás, pero ya con que lo entiendan ellos es suficiente, ¿no? Así es, pero más allá, en la terminología marxista se empleaba siempre lo del programa máximo, el programa mínimo. La gente no es lo que el partido que dirige una revolución considera la consigna fundamental, sino que la gente puede tomar una consigna máxima, una consigna de insurrección a partir de tesis hasta reaccionarias. Claro. Hasta reaccionarias. Por ejemplo, la revolución de 1905 en Rusia arranca con una movilización que además estaba manipulada por el Ministerio del Interior de Stolypin, que llevaba retratos del zar, chico, en la movilización. Y era pan, padrecito zar. Era la consigna de la gente ambiente. Y los cosacos, chicos, le echaron 200-300 muertos a aquella vaina y pasó a ser el Domingo Sangriento, que es el inicio de la modernidad política, porque es la primera huelga general política de la historia y es la primera revolución de las que se fundaron en las tesis marxistas, del sovietismo, etcétera, etcétera. Pues bien, una revolución, el 17, en la propia Rusia, arranca con una consigna que la gente no conoce, que es la deserción. Era la derrota de nuestra propia burguesía es el mal menor, decían los bolcheviques, y eso se ve mucho interesante en la película de Doctor Zhivago, donde los bolcheviques instigan la retirada. Venían de los frentes hordas de desertores y las tropas frescas que iban hacia los frentes, los desertores las envolvían y los devolvían a la ciudad para que no fueran a combatir. La deserción, o sea, desarticular, destrozar el ejército desde adentro en medio de la guerra, era una consigna que tú no puedes decir que era una gran consigna, digamos, extraordinaria, patriótica, ni nada por el estilo, pero en realidad los bolcheviques estaban cumpliendo el deseo del Estado Mayor alemán que había financiado el retorno de Lenin a Rusia para destrozar el zarismo desde adentro. Y mira, así ocurrió, efectivamente, con la deserción. De manera que las consignas que usa una insurrección popular o una causa militar pueden ser muy confusas inicialmente, pero al final lo que cuenta es el resultado. Si de esa rezadera sobre el 350, el 333 y el 328, si de eso quedara en pie, que se trata es de derrotar, liquidar, desterrar, aniquilar el Estado chavista, no importa. Donde haya, no importa las consignas que inicialmente estuvieran allí. Lo importante es que ellos sepan que este Estado debe ser destruido, que esa oficialidad que los ha llevado a ellos a ser cómplices objetivos de toda la maldad que significó el Estado chavista en todos estos años, bueno, sencillamente es derrotada por su propio esfuerzo y su sacrificio. Pero otra vez, Alberto, está Venezuela como en los 60 del siglo XX, como en los 30 del siglo XX, como en los 60 del siglo XIX, en manos de unos muchachos voluntariosos. Puede ser, Dani. Es que cuando se desestructura una sociedad, como ocurrió con la venezolana, esta noticia que nos tiene, ¿tú te acuerdas aquel del ¿cómo se llama?
del general aquel que fue privilegiado de Chávez como jefe de la policía de Caracas, creo que era, un tipo de la Guardia Nacional, siempre se me olvida el nombre, era un guardia. Ahora, tienes que haber visto esto, que es alcalde de allá del Tigrito, que convoca a la gente a que vayan a hacer sancochos y celebraciones y hagan todo lo que quieran, que se junten, mujeres con mujeres, mujeres con hombres, hombres con hombres, que hagan todos sus actos sexuales posibles, que celebren. Landis Martínez, Landis no sé qué vaina. Belisario Landis. Belisario Landis. Ese animal bautizado. Bueno, chico, llama a la Rochela de la orgía en la bomba a gasolina. Como gran consigna de entretenerse en el fin de año. Que de paso, estamos hablando de Belisario Landis, estamos hablando del Tiburón, como era su apodo, que además de eso, fue director de la Policía Metropolitana en el segundo gobierno de Caldera, bajo el mando del gobernador de Caracas, que para entonces era Asdrúbal Aguiar, y al cual luego veríamos, por esas artes, mañas y desgracias del chavismo, encumbrado en lo más alto yo lo recuerdo encumbrado para hacer del estamento, pero además de eso hay algo importante, que estos vínculos hay que hacerlo. Claro. Acuérdate que ese señor celebro tu detallada memoria de ese tipo. Claro, bueno, yo recuerdo ese sujeto particularmente porque metió preso a unos estudiantes de la UCB. Yo era estudiante de la UCB como director de la Policía Metropolitana. Los metió presos por haber cometido el delito ese que está llamando la orgía. Que tú me estás diciendo, ese señor metió preso a unos estudiantes de la UCB por haber salido a manifestar desnudos pintados de azul en la Plaza Venezuela. Y los metió presos, y los metió en una cárcel con presos comunes. Eso ocurrió en Cotiza. Y después ese señor es uno de los delincuentes de la red Tiburón. Acuérdate de la red Tiburón. Y ese señor es el cuñado de Lucas Rincón, la cual aceptó. Entonces tú me hablas, fíjate tú lo que acabas de hacer, porque siempre la haces, ¿no? O sea, me estás hablando de esa clase militar putrefacta, pútrida, maldita, que se apoderó del Estado, que viene de la cuarta. No, bueno, por supuesto. Ni más está decirlo. Y es lo importante aquí, que de esa supuesta democracia, que quizás otro día deberíamos discutir si de verdad nosotros debemos, desde el punto de vista histórico, es correcto decir que hubo 40 años de democracia. De ese sistema, de esa gente que fue a las mismas escuelas que fuimos, a las mismas universidades, que pasaron por las mismas cosas que pasamos en aquella Venezuela, que tuvieron las mismas oportunidades que tuvimos los demás, salió esta plaga de militares del chavismo. Hoy, con la plaga militar del chavismo, durante 20 años, ideologizando, diciéndole a los niños en las escuelas que si el ejemplo del Che Guevara, que si el ejemplo de Ezequiel Zamora, que si el ejemplo de, bueno, lo que falta es que digan el ejemplo de Boves, ¿no? Cambiándole la cara a Bolívar, cambiándole el nombre a las instituciones, etcétera. De toda esa putrefacción impuesta, salieron unos muchachos a decir, nosotros vamos a empuñar las armas contra este régimen. Yo creo que en efecto, cuando hablamos de esas dos generaciones, podemos inclusive ver, ya entonces aquí, hemos visto algo que está ocurriendo primero en el sector militar y no ha ocurrido todavía en el sector político, que es la insurgencia de una generación distinta, que llamada a reventar el tablero del juego impuesto. Nosotros no vamos a jugar este juego del concierto para delinquir chavista. Lo queremos reventar. ¿No crees tú que debería haber una respuesta civil de la misma generación de estos jóvenes militares? Dani, debe haberla. Ya debe estarse constituyendo. El problema es que todo eso está viciado de origen por los referentes, los famosos referentes. Casi que podíamos suscribir una tesis según la cual todos los que tengan que ver con Guaidó no sirven por un carajo. Los que tengan que ver con Leopoldito menos. Los que tengan que ver con Caprilito menos. Los que tengan que ver con Henry Ramos menos. Porque es que eso es lo que ha surgido por allí. Pero me dicen de que hay una soberana crisis en voluntad popular y en Primero Justicia.
Los que tengan que ver con Borges, por favor, encabecen la lista de los deplorables dirigentes de esa casta política de malhechores que de hace 20 años nos traiciona. Entonces, ¿qué hueso sano hay allí? Parece que en las bases, porque es que si no nos explica, Dani, por qué a veces se ha llegado a tener 1 millón de personas en la calle. Y esos no fueron a esas movilizaciones porque los convocó Guaidó. No, los convoca, chico, unas redes impresionantes de activistas de base que deben estar problematizados una vez, digo, deben tener un problema furibundo en su credibilidad respecto a los líderes, porque al cabo de un año de vamos bien, aquella vaina es un soberano fracaso. O que le digan que la usurpación y resulta que la usurpación sigue sin aparecer, la vaina sigue sin superarse, ni siquiera el primero de los 3 mantras. Entonces, esa eclosión que puede venir desde esos segmentos políticos, mira, tiene asomos en factores incluso hasta parlamentarios. Dani, seamos un poquillo, ¿cómo se llama?, condescendientes. Allí parece que un 5% de diputados que han resistido la tentación de ser artífice de la corrupción coludida con el gobierno chavista en la Asamblea Nacional. El problema es que, no sé, no tienen brillo o liderazgo, o los que los lideran desde fuera de la Asamblea no han tenido todavía las convicciones necesarias para una ruptura. Pero hasta en ese segmento del Parlamento hay personas que son lo opuesto a los bicharracos que han dirigido la Comisión de Contraloría, cómplice con los desaguisados, o con los guisados, mejor dicho, chavistas y de la MUD y las embajadas de Guaidó, etcétera, etcétera. Yo no voy a hacerle propaganda a no sé quién, porque yo no voy a acompañar una errática evolución política de gente que apenas está llegando ahora a las mismas conclusiones que nosotros llegamos hace 4, 5, 8, 10 o 15 años atrás. Y ahora es que se asoman a defender. Pero de alguna manera, uno no sabe si esta es la chispa que va a encender la pradera o si esto sencillamente será una cuestión anecdótica. En unos años ya veremos. Pero fíjate tú lo siguiente. Más allá de todo lo que puede estar ocurriendo con este grupo de muchachos, hay una realidad. Evidentemente, estos jóvenes militares no se encontraban en Venezuela, estaban fuera del país, en distintos países, se lograron reagrupar, se lograron organizar y lograron lanzar un golpe limpio, agarrando con la guardia baja al enemigo. Salieron del país, se llevaron lo que se llevaron, o no sé, ellos dicen que está todavía en Venezuela, no lo sé, pero por lo menos a salvo del régimen están, por lo menos en lo que se ve en el video. Siendo así las cosas, hay que decir que hubo una acción contra el régimen venezolano en el territorio venezolano orquestada desde fuera, con todo lo que eso puede significar. Pero si algo ha carecido, creo que estarás de acuerdo conmigo, si de algo ha carecido la lucha legítima contra el régimen chavista, ha sido de la comprensión de este proyecto expansionista chavista, porque el chavismo ha buscado expandirse de su frontera y ha logrado, además de eso, meterse en el expansionismo de corrientes afines que lo ha ayudado a crecer. Rusia, China, Irán, movimientos eurocomunistas, no sé cómo carajo llamarlos, ¿verdad? Globalistas, lo llaman por allí, etcétera. Y los que han encabezado la lucha legítima en contra del régimen chavista nunca se han propuesto ponerse en sintonía, buscar organizar internacionalmente la respuesta a ese proyecto expansionista que tiene aliados. No hay, y quisiera que tú me dijeras, entiendo que sí, alguna idea de que entiendan los opositores nicaragüenses a Daniel Ortega, que sus aliados son los opositores genuinos venezolanos, que sus aliados son los opositores al régimen, en el exilio, al régimen de este sátrapa turco, Erdogan, a los cientos de miles de exiliados iraníes por la teocracia iraní,
etcétera, etcétera. No hay posibilidad, Alberto, de que fructifique, al menos en la América Latina, una coordinación entre las víctimas de este proyecto expansionista chavista. Por supuesto que no solo la hay, sino que hay que tener casi que la manía de lograr rápidos resultados en la estructuración de una corriente política que responda a ese problema. Para ligar los dos temas que traemos, hay algo a su vez interesante, que es que ese máximo nivel de comprensión del tema que trasvasa la frontera, que nos lleva a la discusión del gran tema de las dialécticas de Estado y las dialécticas de imperio que están en esta discusión sobre Venezuela, porque cuando agarran a esta mañana, chicos, unos tipos, unos sapos, unos ministros de Evo, unos ministros de Evo, que están siendo llevados por un carro con placa de la Embajada de España, para salvarlos allí, llevarlos a la Embajada de México, y son interceptados por pobladores allí y ¿cómo se llama? Y hacen fracasar la operación. Sí, mira lo que tiene que ver eso. Esos son los que le dieron plata y protección a Podemos de España, chicos. Y Podemos de España, hoy el principal aliado de Sánchez en la constitución de ese gobierno de cabrones del chavismo latinoamericano, bueno, le está buscando por petición, me imagino, de Podemos, que libera al Pollo Carvajal en Madrid, de la petición de extradición americana, y que ayuda a los embajadores, a los ministros de Evo, que ya se lo llevaban preso a la gente, y lo salva el embajador con su carro de España. Eso es la confesión evidente que ellos sí se mueven, digamos, a lo largo y ancho de Hispanoamérica, con esos puntos de apoyo, como también los chiitas, ¿cómo se llama? Los Hezbollah y todo eso reconocen en Maduro un aliado fundamentalísimo. Solamente eso, que no pierdas algo de vista, que es sumamente importante, que los organismos internacionales de vigilancia, de movimientos de terroristas, etcétera, etcétera, y tengo que decirlo en primera persona, cuando yo estuve en Israel, tuve oportunidad de conocer de primera mano algunos testimonios de ex altos mandos de organismos de inteligencia que dicen que en Venezuela, Venezuela es el único sitio del mundo donde se ha detectado la colaboración entre grupos rivales radicales islámicos como Hamas y Hezbollah, que no son aliados, son antagónicos más bien. Pero en Gaza. No solamente eso, sino que ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que se hayan unido en Venezuela? Bueno, porque lo que los amalgama es el dinero proveniente de las actividades ilícitas, principalmente el narcotráfico. Así es. Entonces, cuando tú tienes, y entonces aquí la gente pareciera que no, yo no sé, porque es que yo no entiendo, sé que aquí todo el mundo está en la misma jugada y por eso todo el mundo se anda haciendo el pendejo. Tienes a Evo Morales, que es un cocalero de El Chapare, que amparándose en el consumo ancestral de la hoja de coca, ¿verdad? Que no necesita la producción del Chapare porque ellos no son productores para ese consumo ancestral, ¿no? Sino que son productores para el narcotráfico. Tienen a la FARC, que son el brazo armado de los carteles de la droga colombianos hace mucho tiempo. Coludido con el Estado venezolano, chavista. Tienen al Estado chavista venezolano. Tienen a unos tipos abiertamente promoviendo. Ese señor Iglesias está promoviendo abiertamente que en España no solamente se permite el consumo de la marihuana, sino que se permita la siembra y producción. Y que eso tendría grandes beneficios económicos, pero es decir, el tipo está pidiendo que se conviertan en un narcopaís en el medio de la Europa occidental, Dios mío. Cuando y tú ves todo eso, fundó con plata nuestra de Venezuela. Cuando tú ves entonces que por todas partes aparece el maldito narcotráfico, y cuando tú ves que eso parece que lo que los une, cuando tú ves que aparece este señor Zapatero dando vueltas como un samuro, chico, en cualquier sitio donde están estos intolerables, cuando tú ves lo que está con las cosas horribles que están ocurriendo en Centroamérica,
una región prácticamente convertida bueno, lo que fueron antes repúblicas bananeras, ahorita están convertidas en repúblicas de narcotráfico. Entonces, ¿por qué este tipo de cosas? Vuelvo a caer en el asunto. Si estamos viendo el tamaño de las pezuñas de la bestia que es el enemigo, ¿dónde está la respuesta frente a eso? La respuesta organizada en Hispanoamérica, Alberto. ¿Cuándo se van a poner ustedes de acuerdo, los que piensan de esta manera en el sector político dentro de toda Hispanoamérica, en construir una alternativa frente a esta desgracia, chicos? Es que el problema es que, el primero de los problemas es que no te excluyas de la vaina, ¿entiendes? Porque tú es muy fácil, ¿cómo se llama? Cantar con garganta ajena. Déjate No, yo no estoy cantando con garganta ajena, yo con mi propia garganta te estoy diciendo. Y te lo digo no solamente como un ciudadano preocupado que de paso está pagando. Mira, escúchame, que de paso está pagando, estoy pagando porque esto es importante, ¿no? Que muchísima gente critica, bueno, pero eso es muy fácil, estar desde allá hablando. No, sí, y es que yo estoy pagando en carne propia el hecho de haberme puesto este régimen. Todos pagamos. Y lo estamos pagando. Yo no estoy en el exilio de gratis ni estoy de vacaciones. Lo que te quería preguntar era, lo que te quería plantear era, ¿cuál crees tú que debe ser la respuesta? ¿Cómo le respondemos a esta gente? Yo te iba a responder. Solo que tú nunca cantaste corrido. Nunca. El corrido se basa en que uno dice una frase y entonces de la última una o dos palabras tú te agarras para seguir el corrido. ¿No eres francamente preocupado hoy porque has buscado 50 maneras distintas de no responder directamente? Has hablado de Vargas Llosa, has hablado de música, has hablado de toda vaina. Hazme favor y dime en qué andas, Alberto Franceschi, porque me tienes arrecho ya con tu voltereta. No. Lo de Vargas Llosa te lo dije porque la gente hay que respetarle, que a veces hace las mezclas más absurdas desde el ideario político ingenuo para responder a grandes desafíos teóricos que se lleva a sesudos análisis que no necesitan. Y cuando tú te metes por los vericuetos de que el 350 no era... No, déjalos quietos con su vaina, te digo yo, porque lo que importa es el contenido del movimiento, no la forma. Pues bien, así mismo, cuando te digo que quieres cantar con garganta ajena, te estoy diciendo, métete en la vaina porque yo cuento contigo. A saber, ¿de qué se trata? Podemos es una ficha clave de la putrefacción de la unidad de España, que las tratan de reventar desde el gobierno de Zapatero, ahora gobierno Sánchez, de los nacionalismos fragmentarios catalanes, seminazis allí y los benditos vascos de la ETA, etcétera, que quieren reventar la unidad de España, y ha insurgido en España una fuerza, y tú debes conocer eso porque has estado por allí, ha surgido una fuerza conservadora de restitución de la grandeza de España, de su vocación histórica por responder a los desafíos del hispanismo. Pues bien, nosotros tenemos que asociarnos a ese movimiento extraordinario que, por cierto, lo expresa acabadamente Vox en España, VOX, que es una fuerza que propone la unidad de España y propone la defensa de la cultura hispánica. En momentos en que el globalismo de esta gente ligado de salsa protestante y visión obamista y, ¿cómo se llama?, y de toda esta porquería del globalismo capitulador ante la izquierda mundial y antirrusa y antichina y anti todo, pero sobre todo favorable a enormes intereses de la gran banca que financia todos esos operativos de destrucción de los estados nacionales que encabeza Soros, el antiguo Rockefeller, todo el grupo Bilderberg, etcétera, todo ese estado profundo de Norteamérica que tenía en Obama su principal exponente. ¿Ves cómo todo está relacionado? Bien, en Estados Unidos hay un intento de sacar a Trump, que ha sido un obstáculo poderosísimo contra esa tendencia disolvente del globalismo obamista y clintonero, y que son los soportes, no por azar, fueron soportes del chavismo y de toda la plaga del chavismo en América Latina, cuando fueron tolerados y casi auspiciados el llamado mundo progre. Es el mismo mundo progre de la izquierda marxista, ahora convertida en feminista ultranza, en abortistas todos, etcétera, que trata de destruir España. Bueno, a eso hay que levantarle la barrera
de una especie de internacional hispanista, de una coalición de fuerzas de conservación social, de vuelta a valores tradicionales que impliquen, por ejemplo, la necesidad de reconstruir el Estado venezolano de propiedad privada y de cultura cristiana, un Estado de defensa de la igualdad ante la ley, un Estado de primacía de los derechos fundamentales de la persona humana. Todos enemigos de ese izquierdismo rampante y ramplón que circula en toda América de la mano de los socialistas de todo pelaje. Pues bien, ese internacional es una discusión que estamos interesados en abrir en España con esa fuerza que vemos necesitada de ese nexo con el viejo mundo hispánico que representamos nosotros. En ese sentido, que en estos días te dije que andaba para Argentina, es en eso, porque hay movimientos de núcleos que están no solo revisando las intríngulas de nuestra historia común, sino buscando esos puentes con la cultura hispanista que nos permita, chicos, no depender ni de chinos, ni de rusos, ni de la propia Norteamérica, que bueno, tienen sus intereses, legítimos o no, intereses de imperio, pero nosotros quisiéramos más bien una hermandad de países hispanoamericanos que nos permita, por ejemplo, hasta llegar a la constitución de una fuerza militar conjunta que tenga en sus manos nada más y nada menos que la reconstrucción física de países enteros como Venezuela y pronto Colombia, o no, ya por supuesto está el drama, ¿cómo se llama?, de América Central, más tarde Perú, quizás la propia Argentina. En todos estos países deberá haber una reacción desde los posicionamientos contra el izquierdismo y contra la ideología postmarxista que trata de dividir y fracturar las naciones, porque esto del plan de Chávez, chicos, es un plan consciente de acabar con la nacionalidad y ligarnos para esta especie de quinta columna del Estado cubano a hacer, chicos, la cloaca del chavismo a nivel mundial ¿cómo se llama?, vía Cuba, para convertirse en una especie de peones de esa guerra mundial donde el chavismo fue agente directo de los chiitas y el Bolsa Maduro creyendo que nos reserva un gran destino si nos mete ¿cómo se llama?, islamista. O sea, toda esta amalgama de locos que en la humanidad han tratado de insurgir a la cabeza de movimientos políticos que han tomado los estados y los han empezado a destruir al convertirlo en una agencia de narcotráfico o al convertirlo en el país donde todo se vale, como Colombia o como Perú o como la propia Argentina, y donde la gente se muerde la cola como los perros tratando de buscarle una salida, pero no hay salida fuera de una refundación de toda esta república. Y las que ya perecimos necesitamos del esfuerzo de las que aún subsisten sobre base del derecho internacional o del derecho digamos que emana de nuestras tradiciones culturales, y buscar la forma, chicos, de ligar esa fuerza hasta el punto incluso de una fuerza multinacional militar que nos ayude a reconstruir el Estado venezolano. Quien crea que esta vaina... Estamos hablando de un Tea Party hispanoamericano. Más o menos. Así es. Y esa acción o esa organización que tú planteas, ¿con quién contaría en Venezuela? No, ya va. Primero el programa. Todo el que se adhiera tiene derecho pero escúchame, no es un programa, es un programa y una estrategia. Y quien dice estrategia dice también táctica. O sea, es unas redefiniciones que empiezan por poner sobre la mesa que en ese movimiento solo están los que tengan una base de principio parecida a la nuestra o exactamente igual a la nuestra. Pero tú planteas que sea una organización fundamentada en la alianza con los movimientos que están intentando defender a España de los grandes embates, entendiendo además que España no nada más los gobiernos socialistas, sino España inclusive desde el punto de vista empresarial, etcétera, bancario, bueno, han hundido sus raíces en esta desgracia en toda Hispanoamérica, empezando por Cuba, donde se han convertido a Cuba prácticamente en el burdel de la clase empresarial española, sin principios y sin escrúpulos, a la banca española que se ha convertido en aliada de estos gobiernos
que no les han tocado ni un pelo en el tiempo que han estado allí, y de empresas además que han crecido muchísimo en ambas vías. Porque entonces corruptos latinoamericanos, hispanoamericanos, terminan yéndose con los reales a España sin que nadie los toque, y empresas españolas terminan haciendo grandes sumas de dinero en Hispanoamérica con negocios asociados a estos gobiernos ramplones, destructores de las libertades. Estamos hablando entonces de una respuesta ajena al tema de las alianzas con los Estados Unidos, o estamos hablando de una cosa ya más aterrizada en el asunto hispanoamericano. Yo me voy a sumar, estoy sumándome y estoy tratando de que en muchos países surjan estos núcleos en alianza con Vox de España, que ya comprendió que todo eso que estás diciendo, por supuesto, no lo hacen todo explícito, porque tú no puedes coger 50 enemigos simultáneos, pero España deberá pasar por una purificación nacional, para la que, por cierto, tengo sobrada confianza en ese país, donde los principios cuentan cuando se trata de defender cuestiones como la cristiandad o la existencia del solo derecho de la persona. Si es que el problema es que eso está arrasando, chicos, el globalismo famoso, está arrasando hasta con las libertades fundamentales. Y para tú purificar España y defenderle su integridad, tienes que arrasar la izquierda esa de charlatanes y malandrines financiados por el narcotráfico venezolano, y tienes también que arrasar la derecha complaciente y corrupta de los gobiernos que se han sucedido en España en complicidad, chicos, con la decadencia española y la renuncia a banderas esenciales de la propia civilización hispánica. Esto es relativamente nuevo, Dani, porque España andaba, digamos, seducida por Europa, y resulta que Europa, ya lo verás, Europa va a una quiebra, va a una situación de descomposición interna, y ojalá a una reconstrucción de las propias bases identitarias de Europa, porque en Europa este debate es general. Todas las naciones están, ¿cómo se llama?, sufriendo las consecuencias del famoso globalismo, y una reacción de eso, créamelo o no, tiene lo del Brexit inglés. O sea, que se vaya a Inglaterra de esa rochela ¿cómo se llama?, de la Comunidad Europea, económica europea, eso es un síntoma de algo muy importante. Es síntoma de algo muy importante a lo interno de la Gran Bretaña, que tiene sus propias procesiones. Pero en realidad yo siento, Alberto, que hay cosas que a mí me separan como ciudadano, que de paso vivo en Europa, y creo que puedo hablar en primera persona. Hay cosas que a mí me separan de los planteamientos que públicamente hace la gente de Vox, pero creo que el mayor logro y la fundamental posición que Vox tiene en este momento es la defensa que hace de Europa, porque es que tú no puedes, o sea, la Unión Europea ha sido, con todos los defectos que tiene, que son completos y absolutamente reformables y mejorables, la Unión Europea es lo mejor que le ha podido pasar a países precisamente como España, a países como Italia y a países como Grecia, porque ya quisiera yo ver dónde estarían estos tres países si la Unión Europea no hubiese acudido en su ayuda en los momentos en que lo tuvieron que necesitar. Mira, Dani, te propongo un pacto. Para hablar de estos temas habría que plantear los presupuestos del tema, y eso es un tema que se pierde de vista. Sin porque duda. Tú resuelves por una línea, llamémoslo así, blanda y bonita, lo que son, temas un poco más peludos. Claro, pero a lo que yo me estoy refiriendo, como tocaste el asunto y te vi que ibas enfilado ya con la lanza en la mano. Enfilado. Y no sé, Europa. Te pusiste el traje de PAE y te vi que ibas en contra de los realistas y me asusté. Entonces lo que te quiero decir es que Vox, la defensa que está haciendo Vox, que es lo que la diferencia de los movimientos como el AfD alemán, que están
pelando bolas en todo sentido, porque están planteando. Si me sacas de España el tema, ya complica la cosa. Discúlpame, fíjate, no lo complica, porque todo se ubica, hay que ubicarse respecto a temas. Por supuesto que hay que ubicarse, Alberto, estamos de acuerdo con que. Pero hay algo que está pasando, hay algo que está dejando de lado, Alberto, y que no lo puedes dejar de lado, inclusive en el tema España, que es importantísimo, que es el tema generacional. Tú no sabes lo que ha causado el Brexit en las generaciones de esos muchachos, de esos mismos muchachos que vimos hoy, los militares estos alzados. Esa generación de jóvenes británicos están horrorizados porque sienten que la votación de los jubilados les negó a ellos el derecho de seguir utilizando los beneficios que les daba el hecho de ser europeos. Y esa generación, para que tú veas en lo que ha terminado eso en Europa, inclusive en la propia España, entonces esa generación está diciendo, un momentico, usted tiene, señores, y eso es lo que le está pasando a Podemos. Eso es lo que le está pasando a Podemos. Que Podemos andaba en aquel ritornelo anti-europeísta, toda aquella cosa y Bueno, pero es que su base, que eran jóvenes de izquierda, veganos, gluten free, marihuaneros, y LGBTI, Y2K y todo lo demás. Bueno, que los tipos están diciendo, si tú me sacas de Europa, me sacas del mundo. Y fundamentalmente esa generación es una generación global, no globalista, es una generación global. Que tú no le puedes poner una frontera, tú no le puedes evitar a esa generación que pueda agarrar un ticket de tren y recorrer todo el continente si le da la gana y estudiar en cualquier país de la Unión. Eso está ocurriendo. Nadie en su sano juicio puede estar contra esas conquistas de la juventud europea. Pero entonces lo que te estoy queriendo decir, permítame aterrizar, Alberto, creo que te estoy queriendo decir es que me alegra, fíjate tú lo que te voy a decir, me alegra que se vaya a constituir una respuesta que parta del principio de que los problemas que está viviendo España son buena parte de los problemas que arrancamos juntos desde el momento en que hubo la ruptura entre Hispanoamérica y España. Y que lo que está ocurriendo en este condominio llamado Hispanoamérica no se puede dividir porque el enemigo está unificado en las dos orillas del charco. Y si el enemigo está unificado en las dos orillas del charco, vamos a tener que unificarnos, aunque haya que tragar grueso algunas propuestas que ustedes, los conservadores de derecha, andan por ahí enarbolando ahí y que a uno no les gusta. Y bueno, y tendrán ustedes también que calarse la presencia de algunos que ustedes, bueno, en otras condiciones quisieran ustedes fusilar o excomulgar o qué sé yo. Pero es que hay niveles del problema. Mira, la vida sabemos que es finita y tienes derecho a vivir algunas décadas solamente. Yo me contentaría sobremanera si en lo que me queda de vida yo viera desarrollarse el embrión de esa tendencia internacional a volver sobre nuestros verdaderos problemas históricos, a saber, los derechos de la persona, los derechos a la propiedad de las personas, los derechos a mantener la familia, los derechos a mantener las raíces culturales que nos son comunes a la cristiandad. Esas son cosas, Dani, que son innegociables. Es más, parece mentira que el problema no pasa por Europa sí o Europa no. Pasa incluso por ver qué tipo de tendencias a su vez se dan al interior de Rusia, de Estados Unidos y de la propia China, con los que puede haber puentes en común en materia de familia, de defensa de la comunidad, de defensa de las personas. Con China no cuentes para defensa de la persona, pero sí de la familia, por ejemplo. Con Rusia cuentas para la defensa de la familia y para la defensa de muchos derechos que antes le eran ajenos bajo el comunismo. Y en Estados Unidos, bajo Trump, empieza a ser muy importante la defensa de las personas contra el individualismo materialista del globalismo que felizmente ha quedado atrás, y donde hay toda clase de manifestaciones contrarias a lo que es el conservatismo que representa vos. Pero sí hay. O sea, no empieces a buscar la manera de que yo me decepcione luego de lo que hemos avanzado. ¿Y quién? Porque entonces empieza a pintar el panorama negro. No, es momento. Ya va, no es hemos visto dos cosas. Quiero que seas optimista como yo. No, pero permíteme.
Número uno, hay unos jóvenes venezolanos de uniforme inconformes con la desgracia que le ha tocado vivir. Necesitan de una alianza militar de países hispanoamericanos que vengan a ayudarnos a ellos a reconquistar el territorio venezolano y constituir en ese territorio un nuevo Estado. ¿Te parece poca la ambición? Si ellos no lo han pensado porque están entre 50 y 50 años, yo les digo, ustedes jóvenes militares tienen una tarea gigantesca de mezclarse con personas que pensamos más allá del temita concreto de que el chavismo es una porquería. Lo es, y lo es en Bolivia, y lo es en Podemos de España, y lo es en la FARC colombiana, y lo es en el narcotráfico mexicano, etcétera, porque todos estos países están asolados por las mismas dramas de la desarticulación social y antes la política que ha incubado en los viejos movimientos de izquierda y de las capitulaciones de esa burguesía vendida y absolutamente, ¿cómo se llama?, ligadas al delito. Y ahí te llevan los cachos a España si quieres. ¿Cuándo tú crees que el 2020 es el año de la construcción de esa gran alianza hispanoamericana en respuesta a estos movimientos destructores y liberticidas? Veremos eso en 2020, por lo menos el núcleo creo que deberíamos echar las bases de esto. Echar las bases de esto. Y eso pasa porque Vox active una palanca de crecimiento que ellos quizás no perciben en su enorme importancia, que es que esa juventud española que tiene la propuesta de la unidad de la nación, como le plantea Vox, y la defensa de valores esenciales de los ciudadanos, debe agregarse un sentido de misión histórica, de misión de redescubrir la grandeza de la cultura hispanista. Por ejemplo, para hacer común la pelea de 650 millones, chicos, de hispanoparlantes. Se dice fácil, pero somos una comunidad de lengua muy fuerte desde el punto de vista de nuestro diseño cultural para el resto de la humanidad, por lo menos para que no nos avasalle, porque esta es la época de los rusos, chinos y yanquis, toda vaina, y donde tendríamos que ver, momentico, párense ahí, nosotros tenemos algo o mucho que decir. Tenemos mucho que decir porque los hispanos, chicos, seremos mayoría antes de un siglo en los Estados Unidos también, y ya es una lengua que merecería el bilingüismo en los Estados Unidos antes de 20 o 30 años. O sea, ese rediseño de la comunidad internacional pasa por unos desajustes muy importantes de la propia Europa. Recuerda que Europa está en un periodo de paz relativo. Esos van a terminar echándose plomo otra vez, y nosotros debemos ser capaces, espero que no. Pero tú quieres ver el mundo ardiendo. ¿Para dónde quieres tú que yo me vaya entonces? No, ya va. Ya va. Cuando tú me agarras por ahí, me descuadras una vaina que con preciosismo trato de plantear. Lo que estoy planteándote es superior a Europa, porque España es anterior a Europa. Nuestra existencia como Hispanoamérica es anterior a Europa. Incluso anterior a la bendita Comunidad Europea. Nosotros tenemos intereses comunes y España debería entender lo que no entendió un carajo en un siglo. Pero debería entenderlo, pero el asunto es, lo que a mí me preocupa, Alberto, ya tenemos que terminar porque este proceso nos ha agotado por hoy y por este año, que a mí de verdad me gustaría contar con porque es que hay una ignorancia mutua, y lo digo de la siguiente manera. O sea, el área donde yo me he desarrollado académicamente y donde espero seguir durante el año 2020, ya finalmente haciéndolo de nuevo, regresando a la academia en este sentido, es la historia de América Latina. Pero a mí me parece que en España en particular se tiene, o sea, no han caído en cuenta de la importancia, de la importantísima tarea y labor y la importancia que tienen ellos en Hispanoamérica y la importancia que Hispanoamérica tiene para ellos. Y pareciera que entonces hay una ignorancia mutua, que en Hispanoamérica entonces se piensa que España es una cosa que está allá. No. España es una cosa que tienes en tu casa, cada vez que hablas, cada vez que lees, cada vez que escribes, y lo estás ignorando y no puedes seguirlo ignorando. Pero no es toda España. Hay un islote en la élite intelectual, es un nombre impropio, eso es intelectual, en España, que sí entendió esto y que nos ha formado a muchos de nosotros en estos pilares
del pensamiento político español, que es el pensamiento público, de la defensa de las instituciones básicas que fundaron el Estado de España y el Estado. ¡Ey! Éramos un solo Estado, chicos. Nosotros no éramos colonia española. Esa es una estupidez repetirlo. Nosotros éramos España, que es muy distinto. Y hay toda una gama de propuestas de revisión histórica que por fin generan las condiciones para derrotar intelectualmente la leyenda negra. Y hay toda clase, menos mal que no es una vaina, digamos, fija o parcial, sino que hay muchas opiniones en discusión. La gente de Gustavo Bueno allí ¿cómo se llama? En Oviedo, va a ser un pilar, chico, del pensamiento hispanoamericano, porque es una escuela que resiste la prueba, chicos, pero las más duras pruebas de un sistema de ideas en español, de filosofía en español, y que puede perfectamente nutrir las bases políticas y filosóficas de toda una corriente. No para convertir esa Academia de Oviedo en un apéndice de lo que estamos haciendo, sino en abrevar en su enormidad de aportes intelectuales, que sí existe. Y Vox es producto de eso, no sé si lo sabía. Vox viene, chicos, de una vaina que se llama DENAES, Defensa de la Nación Española, y el DENAES fue fundado por la gente de Bueno. Eso no los hace a ellos ni dependientes de Vox, ni a Vox dependiente de la gente de Gustavo Bueno, pero sí hay bases de sustentación que a mí, sin haber pisado todavía, digamos, ninguna reunión de Vox, yo me considero parte de ese movimiento en España. Y considero, ahora cuando fui a Argentina, con amigos ¿cómo se llama?, del núcleo de Gustavo Bueno, cuando estuve en Argentina y conocimos personas de carne y hueso que tienen exactamente la misma propuesta nuestra y las mismas preocupaciones, ya me abrió, digamos, caramba, el entendimiento para empezar, de que o nosotros avanzamos en la vía de una constitución, de una especie de internacional hispana, o no sé qué es lo que hay que hacer, porque yo no me resigno a ser ni chino, ni ruso, ni yanqui. ¿Bien? Así es sencillo. Muy bien. Creo que ha sido la mejor forma posible de terminar el año, con unas buenas noticias, Alberto. Yo creo que no nos hubiésemos imaginado que hubiésemos tenido buenas noticias para el fin de este año que ha sido tan horrible y que ha sido tan patético. Ha tenido cosas buenas, por ejemplo, ha tenido la parte buena de que hemos podido hacer estas conversaciones semanalmente casi de forma ininterrumpida desde que arrancamos. Eso es la militancia más larga que hemos tenido los dos, prácticamente, si nos ponemos a analizarlo. La única semana que fallamos era cuando yo estaba en Argentina, precisamente. Exactamente, porque estabas en unas labores en esta labor, bueno, estabas conspirando, obviamente, evidentemente, bueno, la conspiración, la empresa perdona un momento de locura, siempre una conspiración. Alberto, gracias por esta conversación, la última del año, y la primera del año la tendremos la semana que viene, porque nosotros no vamos a parar en esto, ¿no? Así es. Saludos, Alberto, un feliz año para ti. Igual para todos, gracias. Feliz año a todos.